está circulando. Bueno, muchachos, ya están aquí Marilia, Erika y el elemental Jackson. Aquí está el equipo de trabajo, buena parte del equipo de trabajo de Por Todos los Medios, porque arranca ya, está circulando. Por la mejor decisión depende de la mejor información. Y ustedes que toman decisiones importantes todos los días no se pelan esta sección. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Mingo, Marilia, Erika. Hola, buenos Amigos. días. ¿Por cuál coronavirus empezamos? Por el COVID-19, por favor. Claro, Estás haciendo una prueba, estás haciendo una prueba, ya te pillé. COVID-19 que el viernes pasado, cuando hicimos el Está Circulando, no teníamos casos. No teníamos reportado Qué bueno que casos. lo recuerdas, Marilia. Exacto, cuando hicimos el Está Circulando todavía Nicolás Maduro no había entrado en cadena, había dicho Delcy Rodríguez fue que lo dijo en ese momento a las 10:30 de la mañana, la confirmación de 2 casos. Ya vamos por 17, ahorita estaba leyendo una información de último minuto que hay un enfermero confirmado con COVID-19 en el hospital de Guatire, que ya fue trasladado a uno de los hospitales centinelas de la entidad. Y hay un médico integral también, ¿no? Sí, en Calabozo. En Calabozo, si no me Que es equivoco. autóctono ese caso. Parece que se contagió a través de otra persona que viajó. Sí, yo ahorita que mencionas a Delcy Rodríguez, ella con ese tránsito por España le habrán hecho Yo lo la prueba pensé, para Yo descartar. lo pensé porque fue la primera que llegó de Y España. Escarrá, que vino de Italia. Ay, ¿verdad? ¿Dónde me La dejan mano a del Papa. Escarrá? ¿Verdad? Bueno, pero el Papa arrojó negativo, ¿no? A la Sí. prueba también. Y Trump también. Sí, dio Trump negativo. también dio negativo. Pero volviendo al tema local, ayer hemos estado y todavía esta mañana lo escuchábamos, ha habido cadena nacional, Sí, todo el fin de donde a semana. partir de hoy a las 5 de la mañana, 7 regiones entraban en cuarentena colectiva social. Cuarentena. Cuarentena. Cuarentena social colectiva, esa es Ajá. la palabra que se usó. Pero Ajá. sí, social. De a mí me Detallito allí, un ¿no? detalle Desde el allí. Meten la viernes se- política de la cuestión. Desde el viernes Cuando se decretó el estado de alarma sanitaria nacional, Ujú. donde se iban a hacer, bueno, procesos que ellos lo nombraban como ejercicios militares, salud, o sea, un nombre larguísimo donde iban por fases. Ayer era la fase de cerrar ciudades, aeropuertos, calles, y comenzaron con la primera, ellos la ponen como la primera región, que sería el Distrito Capital, Vargas, Miranda, De hecho, Cojedes, Vargas vimos Aragua. imágenes, ¿no? Vimos Sí, imágenes las de personas Vargas. desalojándolas de las playas, porque eso vamos también a la inconsciencia de las personas, decretando desde el viernes esta emergencia sanitaria, y personas estaban como que si era vacaciones. Que es importante que recordemos que esto parte también de nuestra responsabilidad individual. Cada Muy bien. uno tiene el compromiso de evitar la propagación y el contagio. Sí. Todos debemos acatar las normas sin color ni bandera política, Exacto. porque este virus no va a discriminar a la hora de contagiar. Claro, pero- Entonces parte de nuestra responsabilidad personal e individual, Así acatar es. las normas. Pero voy a destacar algo que me tocó vivirlo de cerca. Se hablaba de que el metro de Caracas, iba a tomar medidas de higiene. Sí, es verdad. Sí. Lo dijeron bueno, ustedes aquí el viernes. Es exacto, porque eso lo anunció la persona Sí. titular del metro de Caracas. Pues Ujú. cuando yo me consigo esta madrugada en el metro de Caracas, primero que el servicio está malísimo, un retraso de los vagones, muy pocos vagones, pero el estado de abandono, las personas inclusive sí la estaban dejando pasar. Hacían la observación que tenían que usar mascarilla, pero las personas, gran parte no tenían mascarilla, pero era mucha basura. Y poca afluencia, Jackson. Sí, por supuesto, muy poca gente, afluencia, ¿no? muy poca gente, pero ese detalle, ¿no? Ese detalle en Ujú. cuanto te dicen una cosa por un lado, pero la realidad Es otra, es claro, otra, ¿no? claro. Sí, porque bueno. Lo ideal sería cerrar el metro de Caracas. Ujú. No, oye, es lo, y, es y lo que mejor, hemos- porque así obligas más a las personas a estar en casa. y es que Es que hemos- estamos en presencia de un control epidemiológico que se tomó muy tardíamente. Exactamente. Cuando la Organización Mundial de la Salud, y probablemente incluso antes, decretara la pandemia, aquí Ujú. ya se ha debido tomar salir medidas, adelante. tomar medidas. Claro. Que era lo que decíamos antes de que confirmaran los casos, que El Salvador lo hizo sin tener Es casos verdad, confirmados, María, tú lo comentaste, que el decretaron la presidente Bukele. emergencia, Ujú. la cuarentena, y aquí la El anunciaron cerco se el hubiese sábado. limitado a los aeropuertos, a la Claro, frontera y claro. estuviéramos protegidos. Sí. Pero bueno, otro detalle que creo que es importante destacar es que a los milicianos, estas personas de avanzada edad, le dan la responsabilidad de establecer control. Señores, las personas con más vulnerabilidad de esta enfermedad son las personas mayores de 60 Es así. años. Sí.
O sea, están exponiendo a los que menos tienes que exponer a este tipo de situaciones. Y recordemos un poco entonces cuáles son las regiones que en principio vamos a estar en esta cuarentena selectiva, social, Son 7 colectiva. estados. Son Sí, 7. Caracas, Vargas, Miranda, y también se le suma Zulia, Táchira, Apure y Cojedes. Padrino López también ayer hizo algunos anuncios y comentaba que la Fuerza Armada va a controlar el acceso a esos estados en cuarentena y solo los casos de extrema gravedad serán atendidos en el sistema de salud pública. Explicó que los trabajadores de los sectores agroalimentarios, salud, servicios públicos, transporte y medios de comunicación podrán presentar su carnet como salvoconducto para poder circular en las calles. Hoy, por cierto, destaca un punto de control instalado en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Caricuao, para impedir el acceso vehicular. Y bueno, se comenta que los militares están diciendo que bueno se coloca este punto de control porque hay toque de queda. Sí, claro, están mencionando toque de queda aun cuando no está decretado abiertamente, ¿no? Maduro cuando decía en la cadena el viernes lo leía entre líneas que era parte de lo que se podía, leía la Constitución, que era parte de lo que se podía anunciar con el estado de sección, que sí lo mencionó. Exactamente, que el estado de sección sí lo decretó el viernes, pero queda entre líneas el toque de queda. Esto yo creo que es evaluando el comportamiento de la población estos días que entramos en cuarentena. Así es. Por cierto, las personas que, según Padrino López, pueden salir a la calle con sus respectivas credenciales, en todo caso justificando su presencia en la vía pública, son los trabajadores vinculados al sector de alimentación, salud, transporte, medios de comunicación y de servicios públicos. Así es. Sí, las personas que necesiten comprar un medicamento por otra patología que se le presente deben tener un justificativo médico. Y el récipe. Entendí ayer cuando escuché la cadena que debía tener el récipe. También tenemos algunas notificaciones. Sudeban dice, ordena el cierre de los bancos desde el 16 de marzo. Instó a que se mantenga el mínimo personal para atender las operaciones, atender los servicios, los cajeros automáticos que ya de por sí no servían, ¿no? Pero todo sería online. Y la iglesia también suspende las actividades. Los litúrgicos, como habíamos comentado, ¿no? Que el viernes pasado, ¿qué va a pasar con Semana Santa? Que va a ser, evidentemente, ya la Conferencia Episcopal emitió un comunicado que quedan suspendidas las misas. Los pensionados, disculpa que te interrumpa, Erika, un poco retomando la parte de Sudeban dice que los pensionados no van a cobrar por taquilla. No, está bien. Creo que les van a depositar el 20. El 20 de marzo cobran la pensión, pero que hagan las transacciones vía online. Donde la situación sigue muy tensa es en Europa. En Europa la situación sigue realmente, los casos siguen aumentando. España, Italia, como sabemos, se han vuelto así como el epicentro de esta pandemia que no logra detenerse. De hecho, tenemos un reporte de un colega que nos envía de corresponsal de un medio español que está en Roma y nos envía un reporte especial por todos los medios. Qué bueno. Lo invito a que los escuchemos. Vamos a escucharlo. Buenos días. La situación en Italia es muy dramática. Hoy son casi 25.000 los enfermos por coronavirus COVID-19 en solo 3 semanas de expansión de la epidemia y 1.809 los fallecidos hasta ahora. No es una cifra, porque cada una de estas muertes es una historia de un ser humano que termina con sufrimiento y dolor para su familia. Los hospitales están desbordados, principalmente en la región de Milán, en la que son insuficientes las unidades de cuidados intensivos de reanimación, los respiradores pulmonares, las mascarillas o tapabocas, los equipos clínicos en general, y faltan auxiliares sanitarios y médicos. Está la desesperación del gobierno de Lombardía, que su consejero de Sanidad, Giulio Galera, ha anunciado una medida excepcional. Sorprendente. El tema del personal es crítico, ha dicho Galera. Por ello vamos a reclutar personal extranjero y hemos contactado con los gobiernos. Para recibir médicos de estos países, ha añadido. Venezuela nos ha enviado ya una relación de posibles médicos, a quienes facilitaremos también un lugar donde vivir. Los venezolanos gozan de prestigio en Italia, pero los políticos italianos ignoran, por no decir que desprecian, cuanto acontece en Venezuela. Desde Roma, Italia, por todos los medios de Radio Caracas Radio. Bien. Gracias, colega. 1.000.000 de gracias y un gran abrazo por allá. Un gran abrazo y que se cuide muchísimo, porque la situación, de verdad, la situación en Europa también hemos tenido reportes de médicos venezolanos que ya hacen vida en Barcelona, en donde nos insisten que la medida es permanecer en las casas. Yo creo que es parte de lo que
frena el contagio. Conciencia de las personas. Que fue algo que no hicieron los italianos, no hicieron los españoles. Una vez que empiezan a ver que la pandemia que empiezan a contagiarse y les recomiendan permanecer en las casas, la gente no lo acató. Y entonces creen que son unas vacaciones. Sí, y la gente no lo acató y pues resulta que los contagios se les fueron de las manos. Sí, son 8.000 casos en España y 288 fallecidos. A partir de hoy comenzó el estado de emergencia por 15 días en España. Bueno, de hecho ayer hablaba con una amiga también que vive en España y nos comentaba que a un amigo de su hijo lo detuvieron, estaba detenido porque estaba sentado en una banca pública en un parque. Entonces ya comienzan a recrudecer mucho más las medidas, evitando que Perú, la gente... está confirmado, también hay toque de queda. O sea, los países están tomando ya medidas más drásticas. Bueno, aquí al lado, Colombia, a partir de hoy no va a permitir que ingrese ningún extranjero. Exacto. Son 45 casos ya, se duplicó del sábado para el domingo, se duplicaron. Yo ahora sí tengo una pregunta. Nosotros todavía no tenemos establecido el tiempo de la cuarentena. Ya se sabe cuánto tiempo van a permanecer los muchachos en las casas. Maduro en su cadena pero lo decía muy claramente que esto iba para rato, palabras textuales de Maduro, esto iba para rato, se iba a tardar meses y que todo se iba a ir anunciando progresivamente las medidas que ellos iban tomando. Apenas te está comenzando. Está comenzando, pero fíjate que ahorita nos están pasando un video de cómo el CONAS cerró el acceso en la carretera Caracas-La Guaira. Yo creo que Catherine también lo tiene por allí. Y tenemos la foto del Papa. Catherine, también ayúdanos para que nuestros oyentes puedan ir revisando también por YouTube. Con relación al estado de excepción, un abogado nos envía en qué consiste, como ustedes están hablando del tiempo. Del mismo momento en que el presidente firma y decreta su cumpla, se quedan restringidas temporalmente 30 días prorrogables por otros 30 días las garantías consagradas en nuestra Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de la incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Esto quiere decir que desde hoy, esto me lo mandó ayer, 15 de marzo 2020 hasta el 15 de abril de este mismo año, prorrogable hasta el 15 de mayo, en Venezuela, tanto para sus ciudadanos como para los extranjeros transeúntes, quedan suspendidos todos los derechos y garantías. Entonces me enumera aquí, es un poco largo, pero pudiésemos invitar a un abogado constitucionalista para que nos desmenuce. Claro, en que nos porque hay 3 modalidades del estado de excepción. Del estado de excepción. En este caso es estado de alarma. Lo que es el estado de Maduro. Es que claro, él lo leía al principio de la cadena el viernes, decía todo esto que explica el abogado, pero ahorita tenemos bajo el alarma. Modalidad del estado de alarma. Tenemos esa modalidad. Implica algunas responsabilidades, entiendo, hasta penales. Que él dice, lo iré mencionando, qué medida, a lo mejor qué modalidad se puede sumar esta semana, que es el toque de queda definitivo. Que lo decreten. Porque... Bueno, niñitos, se acabó la visita. Mucho juicio, mucho fundamento. Pórtense bien, no hagan robieras y será hasta mañana. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo.